Qué bueno y qué gusto poder saludarles en esta noche y hablar de un tema, bueno, todos los temas cuando se trata de la palabra de Dios son importantes, pero siempre hay temas que en el día a día se vuelven más trascendentes por el hecho que los estamos viviendo, estamos experimentando ciertas situaciones que nos llevan a estar en un momento en que las circunstancias que vivimos se vuelven a la luz de la Biblia prácticas y decimos, esto me sirve, esto es importante para mí escucharlo ahora porque llega en el momento en que lo estoy viviendo justamente ahora. Y una de esas situaciones es el temor y la falta de fe. Y estoy hablando a todo nivel. Los que confiamos en Dios, creemos en Dios, muchas veces decimos, pero es que como cristianos yo no debería tener miedo, no debería, o creo que tengo la fe necesaria, creo que tengo, no estoy seguro si la fe que experimento, estoy viviendo o este momento manifiesto realmente cubre las expectativas de una vida cristiana sin temor, de confianza, de paz, de equilibrio, sosegada, de entrega al Señor. Y es la realidad. No estamos aquí en la iglesia saludando con los hermanitos para decir, todo bien hermano, no ningún problema, de gloria en gloria, de éxito, siempre para adelante. Lo bueno que no nos estamos reuniendo, digo lo bueno, no en el sentido, no quiero que nadie me lo interprete, en el hecho de que muchas veces en esas reuniones hay muchos que fingen y llegan a decir que todo está bien, que su matrimonio está bien, que con sus hijos todo es perfecto, que en los negocios próspero, y todo bien, y mentira, porque solamente lo dice porque está en la iglesia y porque no quiere que nadie sepa las verdaderas circunstancias que está viviendo. Pero al interior de su vida, de su hogar, de sus negocios, la situación es diferente. Así que el temor se ha apoderado de muchos. Como humanos es una de nuestras debilidades, tener miedo. Y ante las circunstancias de poco a poco la economía desbaratándose, la falta de trabajo, millones y millones perdiendo sus empleos, la enfermedad obviamente, el COVID, causando muertes y siguen contagiándose, como que todo el mundo esperando en qué momento me toca. Y cada vez uno va hablando con gente y hace unos meses uno escuchaba que a alguien por allá lejano, que conocido de alguien conocido lejano, se enfermó. Pero ya en estos tiempos tú escuchas el vecino, el pariente aquí, este más cercano. Estás cada vez, el círculo se estrecha de las personas que tú dices quizás ya se contagiaron o ya tienes gente cercana que ha muerto. Entonces ya no se vuelve una noticia lejana y sino algo cercano que puede producir temor. Y el texto de hoy día dice así en la palabra del Señor en Mateo capítulo 8 versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los perdón, estoy el 23, disculpen. Entrando en la barca con sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Habíamos visto los dos primeros versículos, hoy estamos en el 25 en adelante. Dice que los discípulos fueron los que siguieron a Jesús para entrar en la barca. Quienes estaban con él eran los discípulos. Quienes fueron a despertarle atemorizados por las circunstancias de la tormenta que parecía que iban a naufragar fueron los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Aquellos que estaban con él día a día, que le conocían, que le seguían, que habían escuchado sus enseñanzas, habían visto los milagros, como tú y yo.
Si nos podríamos considerar discípulos, estaríamos en esa categoría de las personas que estamos cercanos al Señor, que le conocemos, que sabemos lo que Él ha hecho, que podemos dar testimonio y fe de las grandezas de su obra, de sanidad, de milagros, de la salvación misma, que es lo más grande. Ese tipo de personas eran los discípulos, sus más cercanos, sus allegados. Y mire lo que vienen ellos a decir: Señor, sálvanos que perecemos. La respuesta de Jesús es clave. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué tal ahora? Estamos llegando delante del Señor. Señor, cúbrenos, ayúdanos, sánanos, pon tu mano, protégenos, que la epidemia, que la enfermedad no llegue a nuestro hogar, a nuestras familias, a los hermanos de la iglesia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Estamos en un ruego, y muchas veces, como les decía al inicio, con temor. Y con un temor que quizás ante otros podemos ocultar, pero en la intimidad con el Señor llegaríamos como los discípulos: sálvanos que perecemos, todo el mundo se está contagiando, todo el mundo está, hay gente muriendo, gente enferma. Sálvanos porque los negocios están yendo a pique, están quebrando, están despidiendo a la gente, no hay trabajo. Sálvanos porque poco a poco se van agotando los recursos, el agua, los alimentos. Y vamos entrando en una situación de pánico, como los discípulos, ya por temor de su vida, fueron corriendo de Jesús a despertarle. Sálvanos que perecemos. Un clamor que podría estar en nuestros labios en estos días. O quizás que lo hemos escuchado de alguien muy cercano: oigan, oren por nosotros porque estamos en peligro. Cualquiera que sea esta la razón, ya sea la enfermedad, la economía, situaciones familiares, que por la pandemia y el estar conviviendo tanto tiempo juntos, hay situaciones que matrimonios que están al borde del divorcio, hijos que los han echado de la casa porque ya no los aguantan tanto tiempo ahí, los chiquitos en conflicto porque tienen que ir a las escuelas y que no hay que ir porque se pueden contagiar. Todo esto está llevando a una cierta situación de caos, de pánico y de una desesperación, que muchos podríamos llegar delante del Señor a decirle: Señor, por favor, parece que estuvieras dormido, porque ¿qué pasa? Sálvanos que perecemos. Y la respuesta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es el problema? El temor. El temor es lo que te lleva a la desesperación, a la angustia, al desasosiego, a la desesperanza. Tienes miedo, tienes temor. ¿Por qué tienes temor? Jesús lo pone en una sola frase. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En una sola frase define la razón de lo que está pasando. Tienes miedo, ¿por qué? Porque no tienes fe. Y habíamos visto 3 o 4 videos anteriores cuando citamos el punto de que los discípulos decían: aumentanos la fe. Tienes temor. ¿Por qué? Porque no tienes fe. Entonces, hombres de poca fe, ¿verdad? Muchas veces se los dijo a los discípulos. Entonces, ¿qué? Aumentanos la fe. ¿Cómo entonces tenemos fe? Y habíamos llegado a la conclusión, de acuerdo a la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ellos lo tenían a Jesús al frente, que Él es mismo la manifestación de la palabra. Es decir, conocer a Jesús lleva el hecho de que tu fe se incrementa, se fortalece, crece, se hace más fuerte. Por lo tanto, no viene al punto del temor, porque sabes en quién estás confiando. Ya no hay temor, porque conoces a Jesús, porque lo conoces en la intimidad. No porque lo conociste un día que hiciste una decisión por Cristo. ¿Conoces a Jesús? Sí, yo lo acepté hace 15 años, hace 20 años. Hablábamos justamente con el pastor David Ormachea, que me decía: tanta gente que me escribe, que han estado años en las iglesias y que no conocen a Jesús. No conocen la palabra. Y doy fe de eso.
Como pastor he estado ministrando en iglesias y la gente, gente de 15, 20, 25 años asistiendo a las iglesias, que no conocen ni la palabra, obviamente. Y si el conocer la palabra te lleva a conocer al Señor, tampoco conocen al Señor. Solamente lo que escuchan domingo a domingo. De oídas te había oído. Te conozco porque me dijeron. El pastor dice que Jesús es así. ¿Es así como conocemos al Señor? Si es así, entonces vamos a pasar esta situación. Vamos a tener temor por la falta de fe, por la falta de conocimiento del Señor y de su palabra. Y entonces vamos a caer en desesperación. ¿Cómo podemos ser ejemplo para otros para decir, no, tranquilo, calma? Dios tiene un plan. Dios sabe, Dios está en control. ¿Y a qué punto sus discípulos, que tuvieron temor por la falta de fe, porque no le conocían? Aquí está en la palabra. Miren. Versículo, entonces se levantó Jesús, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Pasa lo que se esperaba, ¿verdad? Versículo 27, y mire, y los hombres, los discípulos, los que estaban en la barca con él, se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los que estaban con Jesús, sus discípulos, terminan diciendo justamente lo que acabamos de mencionar. No conocían a Jesús. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No saben quién es. Es Jesús, su maestro, con quien caminan todos los días, de quien están aprendiendo, pero no le conocen. Y quiero llevarnos en este momento a esa situación. La pregunta es, ¿le conoces? ¿Le conoces como Él quiere que le conozcas? ¿Cómo es necesario conocerle para no tener temor y falta de fe? O tristemente llevas 3, 5, 7, 15, 18, 20 años en el cristianismo, asistiendo a las iglesias, escuchando sermones y participando de preciosos tiempos de alabanza y adoración, y no le conoces. Porque el conocimiento viene por el oír y estudiar y escudriñar la palabra del Señor, y por buscar esos tiempos de intimidad en oración. Esa cercanía, esa amistad, eso es conocerle. No escuchar de Él. No conocerle a nuestra manera. Oh, no, yo sí le conozco. Sí, el Señor ¿qué? Si le conocieras, no tendrías miedo, porque tendrías la fe y la confianza de saber en quién estás confiando. Es necesario, por lo tanto, en estos días, cada uno escudriñar, buscar más, aprender de la palabra. Necesitamos aprender de la palabra. Tienes tiempo, tienes el internet, los celulares, tu computadora, tu laptop. Busca palabra, busca enseñanza, aprende, abre tu Biblia y con un estudio sigue. Si estás haciendo un devocional, tu tiempo con Dios, entonces toma tu libro, toma tu devocional y anda con la palabra. Aprende, medita. Conoce al Señor. Y entonces cuando vengan las situaciones tú dirás, yo le conozco. Esto no va a pasar así. Esto no tiene este final. Para mí esto no va de esta manera. ¿Por qué? Porque aún a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y donde todo es caos, el Señor transforma eso en bendición. ¿Cómo? Pero es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. En 50 años como cristiano he vivido muchas cosas donde sé y he visto la mano del Señor. Ahora el temor se va. ¿Por qué? Porque siempre recuerdo, pero el Señor aquí y acá y acá.
Y aquí no me falló ni acá, y aquí me sostuvo, aquí me levantó, aquí me animó, aquí me sanó, aquí me levantó. Todo ese proceso he estado caminando con Él. Él me conoce. Pero como dice ese poema Huellas, la mayor parte del tiempo realmente no he estado caminando con Él. Él me ha cargado, me ha llevado en sus brazos. Porque no he tenido fuerzas para caminar. Y el Señor me ha tomado en sus brazos y me ha llevado. He seguido avanzando porque he caminado sostenido por Él. Porque mis propias fuerzas no me permitían avanzar. Y recuerda eso, porque estos momentos que pueden volverse difíciles, no los pasamos porque somos fuertes, y los pasamos porque Él nos toma en sus brazos y nos lleva adelante. Porque Él nos toma de su mano y nos sostiene para no caer y quedar ahí caídos, sino que nos levanta y nos anima a continuar. Por Él seguimos, por Él nos mantenemos y por Él seguiremos adelante y triunfaremos. Por Él, porque le conocemos. Así que te invito, si no lo has estado haciendo, comienza. Sé firme, sé fiel en tener tu tiempo cada día, tu tiempo con Dios, a solas con Él, meditando en su palabra. No solo vayas a presentarle las quejas, los reclamos o las solicitudes de milagros que necesitas. Ve y búscalo, ámalo, alábalo, exáltalo, adórale. Ten tiempos con Él, abrázalo, siente sus brazos. Deposítate un momento en Él, llora sobre sus hombros, llora en su regazo, clama a Él. Pero disfruta ese momento, vívelo. Y entonces sabrás quién es, lo conocerás. Y tu actitud ante la vida y ante todas las circunstancias será diferente. Somos humanos. Tenemos momentos difíciles, pero los pasarás de otra manera cuando conozcas cada día más y más a aquel en quien está nuestra confianza, aquel que sostiene nuestras vidas en su mano. Permíteme orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias porque nos enseñas que aún los más cercanos, Señor, los que andaban todo el tiempo contigo, quizás no se tomaron el tiempo de conocerte. Gracias por enseñarnos que es tan importante aprender de ti, escudriñar tu palabra, reunirse contigo, hablar contigo, tener esa intimidad, Señor, que tantas veces tuvimos la excusa, ¿verdad? Aún de ir a la iglesia diciendo, estoy trabajando, estoy ocupado, es que el día no me alcanza. Pues ahora no tienes trabajo, quizás estás en casa, no tienes nada que hacer. Creo que es un buen momento, Señor, no solo porque las circunstancias nos arrastren, sino porque nuestra propia conciencia y tu Santo Espíritu nos lleve a reflexionar de que necesitamos buscar más de ti, de tu presencia, conocerte como tú quieres que te conozcamos, llegar a esa intimidad, Señor, contigo, que nos permita esa fe y confianza diferente. Pongo cada hijo e hija tuya en tus manos, Señor. Bendice sus vidas, sus trabajos, sus hogares. Guárdalos de toda enfermedad o contagio, Señor. A ellos, sus familias. Gracias, Señor, por cubrir también mi familia allá en Ecuador, aquí. Gracias porque podemos confiar y descansar en ti. Porque la provisión viene de ti. Porque el cuidado viene de ti. Porque es tu mano la que nos sostiene cada día. Tu mano. Señor, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Si nos permite, nos vemos el día de mañana. No se olvide, lea la palabra del Señor, su Biblia. Tenga su tiempo con Dios cada día. Su
tiempo de meditar, de orar y busque del Señor. Les mando un fuerte abrazo de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Apóyenos este ministerio. Suscríbase gratis en nuestro canal de YouTube. El canal en YouTube es Jonathan Prado. Y hay más de 360 videos ahí que pueden bendecir tu vida y los puedes compartir para que bendigan la vida de otros. Que el Señor los guarde y qué bendición poder seguir conociendo a nuestro Maestro. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.